Muchos hay una imagen patente suya el año 90, con Jules campeón. ¿Alguna vez lo podremos ver arriba de alguien gritando "esto es Chile, carajo"? Gracias. Bueno, han pasado 20 años, aunque no lo crea, he madurado y tengo la antipática obligación de ser sincero. Difícilmente quiera alguna otra camiseta más que la de Newell's. ¿Y la Argentina? Pregunta el colega acá. Esa es una pregunta más incómoda que la anterior. En Athletic de Bilbao comenzó a trabajar incluso antes de cerrar el acuerdo con el club. Quisiera comenzar por explicar las tareas que comencé a desarrollar una vez que acepté la proposición de Josu Urrutia como posible entrenador del Athletic en caso de que él triunfara en las elecciones. 5 días mirando videos, todos los partidos de la temporada anterior. Analizar los 42 partidos a los que hago referencia, desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista posicional, desde el punto de vista estratégico. Especial atención le prestaba a la televisión española que esto mostraba. Marcelo Bielsa ha escogido a un niño del público para que siguiera junto a él el final de la sesión preparatoria. El joven aficionado rojiblanco no solo ha tenido el privilegio de ver en acción a sus ídolos, también ha sido la sombra del técnico argentino. Le ha seguido en todo momento, incluso en sus largas caminatas particulares. Piensa que me caso el sábado, mi señora es súper fanática tuya, si nos podés dar un saludito para Olga y Ryan. Olga, grave error, te casás y sos fanática mía. 2 errores juntos. Venga va, ahora en serio. Un saludo para Olga y Ryan que se casan, que sean muy felices. Un abrazo. Llegaron a descubrir que siempre daba la misma cantidad de pasos. Iba su bola ahí paseando por el área técnica, daba 13 pasos. Usted daba 13 pasos dentro del área técnica. Pregunto, ¿es casualidad? No, lo que es casualidad que alguien, teniendo un partido tan agradable por ver, dedicara su tiempo a verificar la cantidad de pasos. El paso 12 lo hago más corto y el 13 más extenso normalmente. No, realmente no sé que voy y vengo, sí, pero la cantidad de pasos y la relación no lo vinculo con situaciones ni a favor ni en contra, ni cuento los pasos. En Marsella fue rápidamente querido, aunque sus jugadores de entrada lo sufrieron una exigente pretemporada que los dejaba así, extenuados, y recibía la visita de un símbolo en Francia, Zinedine Zidane. Si ustedes tienen tiempo, cuando termine el entrenamiento, yo podría, si les interesa, explicar el procedimiento. ¿Eso está bien o está mal? Sí, está bien. Lo único es que hay que ver cómo si tenemos el tiempo. No crea que es de vanidoso de que yo le digo, pero ya que vinieron, ¿me entiende cómo no le voy a tratar de explicar? No, se lo digo seriamente, porque si no, uno nunca debe decir yo quiero explicar, pero ya que están aquí, No, pero para nosotros está bien, mucho mejor. Hizo comprar este carrito con la cancha y repleto de tecnología que lo ayudara en los entrenamientos. Y antes de la previa de un partido, se tomaba un minuto para hablar con el entrenador del Toulouse y elogiarlo por cómo defendía. Yo miro como usted defiende, porque como defienden ustedes, no defiende nadie. Realmente, no crea que no escucho los mensajes que... Muchas gracias. Me encanta todo lo que haces. Muchas gracias. Que estén muy bien. Nos vamos a volver a saludar en un minuto, pero bueno. Siempre recordada la imagen de cuando se quemó con su propio café al sentarse en la clásica heladerita, Bielsa dejaba estos mensajes a sus jugadores. Si ustedes juegan así como jugaron hoy, de aquí al final del campeonato, van a tener el premio que merecen. Acepten la injusticia, que todo se equilibra al final. Ustedes quisieran comprar tiempo.
pagarían por poder hacer eso, como pagaría cualquier persona. Entonces, el éxito te quita la posibilidad de ser feliz. También es una lección. También es una lección. Pero que él que tiene 20 años lo sepa, que él se lo cuente y que lo elija. Si vos elegís que no querés ser el mejor del mundo, ¿qué problema hay? En fait, ce qu'il veut dire, c'est que tu peux choisir en toi. No hay ningún problema, pero hay que saberlo a todo eso. Mais il faut savoir tout ça, les gars. Así vivía Bielsa el hecho de estar en Francia y no manejar el idioma. Me refiero al 20, al 21, al 14 y al 23. Y buen trato de la pelota en todos sus integrantes. Usted conoce los jugadores por sus números y no por sus nombres. Es impresionante. No conozco los nombres, pero no los pronuncio bien y me alejo del ridículo. A Diego Cortado y con sangre no aparecía otra camiseta para reemplazarla, entonces Bielsa se calentaba y terminaba haciendo un cambio poniendo a Payet. En la conferencia se apoyaba en un traductor y, como casi siempre, no miraba a los periodistas. Quería saber el periodista si un día podría cruzar sus ojos. Es decir, que le mirara, tener una mirada. el cuerpo técnico me tiene a mí como entrenador y a un preparador físico, 3 asistentes, 3 asistentes, de los cuales el mejor es usted. No, dígalo. Un año duro hasta para los intérpretes. Uno de ellos terminó traduciendo de español a español. Usted se hizo querer un montón en Chile siendo argentino. Se hizo querer en Bilbao y se hizo querer acá, aunque no hable el idioma. ¿Usted se hizo famoso en Chile? Es la última, la penúltima. Gracias, José. Yo pido un aplauso para nuestro traductor.